Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la eliminación de River. Nuevamente el equipo de Núñez se queda fuera en octavos de final. Esta vez fue por penales después de una definición infartante frente al Inter de Porto Alegre en Brasil. Lo que hay que decir es que jugó muy mal River. No sé si es merecida la eliminación, pero en concreto el Millonario fue muy superior al elenco de Brasil acá en el Monumental y ganó por un gol. Y ayer el conjunto brasileño fue muy superior a los dirigidos por Martín de Michelis, ganaron por un gol y terminó definiéndose en los penales, así en la Copa Libertadores. La realidad es que River no hizo pie ayer en Brasil. A mi entender, yo no sé si salió a especular, pero mínimamente quiso el DT ver de qué manera se podía llevar a cabo el partido una vez empezado. Y nuevamente, y este ya es un error reiterativo de De Michelis, tarda mucho en hacer las modificaciones. Ya en el momento en el cual se te lesionó Enzo Pérez en el primer tiempo, es cierto que ahí perdés una ventana. No puede ser que el segundo cambio de River sea Rojas por Casco. Es cierto que ese sector estaba siendo muy pero muy endeble y lo aprovechó el Inter y ya lo había aprovechado acá en el Monumental, pero me parece que se quedó corto con las modificaciones. La realidad es que River no es que queda fuera por no traer refuerzos o por otras circunstancias que sí se dieron en copas anteriores. Queda fuera porque el planteo de ayer fue verdaderamente muy pero muy pobre y a mi entender también hay mucha responsabilidad del director técnico. Empecemos. Más allá de que, como dije recién, el DT a mi entender es el máximo responsable de la eliminación por un par de cuestiones que voy a estar contándoles durante el video, voy a hacer el uno por uno que hago siempre, dando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido como titulares. Armani venía siendo la figura de River porque la realidad es que dejó vivo al equipo en el primer tiempo. Inter había merecido irse con la ventaja al descanso, por lo menos con un gol. Pero el arquero lo había evitado. Después, en los penales lamentablemente no pudo hacer pie. Es cierto que si lo comparamos con el guardameta rival, tampoco, porque la realidad es que ni Rochet ni Armani atajaron un penal. Los tres cerrados, o más bien los dos fallados, porque a Solari se lo terminaron anulando por resbalarse, porque el balón supuestamente tocó los dos pies. No se aprecia tan precisamente a través del VAR, pero bueno, decidieron anularlo, más allá de que ahí no se terminó la serie. Pero lo de Armani en los penales no fue bueno porque tuvo tres, los conté, para atajar porque se tiró al mismo lado y lamentablemente no estuvo a la altura en esa definición. Los cuatro defensores en general en defensa estuvieron muy flojitos, pero yo creo que también, más allá de, por ejemplo, la situación de Casco, que viene flojo ya desde hace bastante tiempo y River tendría que haber traído un reemplazante, me parece que es la única posición en donde un refuerzo tenía que jugar sí o sí a cambio de algunos de los que venían siendo titulares. Después, en las demás posiciones, la realidad es que River tendría que haber sacado la serie adelante con los jugadores que hoy por hoy integran el plantel. No es una cuestión de traer figuras, porque salvo que hubieras traído algún jugador fuera de lo normal, me parece que ninguno hubiera sido titular en un equipo que acababa de ser campeón de la liga profesional. Pero volviendo a los futbolistas, el partido de Casco fue flojísimo porque en ataque no prosperó en ningún momento y en defensa dejaba un hueco verdaderamente grande. González Pires le ha gritado en más de una oportunidad al lateral derecho, que encima también es responsable en el primer gol porque no sigue la marca. En cuanto a los centrales, yo creo que no tuvieron un mal partido individualmente, porque la realidad es que tuvieron que enfrentarse los delanteros de Inter siempre mano a mano porque River no tenía consistencia, ni en la mitad de la cancha, ni tampoco por los costados. Lamentablemente, por ejemplo, como lateral izquierdo, Enzo Díaz tampoco estuvo muy fino a la hora de defender. Es cierto que su nivel está muy por encima de lo que ha sido Casco en el semestre, pero aún así, hoy no estuvo a la altura. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez jugó muy poco, no estuvo bien y lamentablemente me parece que no debería seguir siendo titular por una cuestión de que le está costando mucho físicamente los partidos y cuando hay un mediocampo como el de Inter que movió la pelota de lado a lado, prácticamente Enzo estuvo siguiéndola sin poder cortar en ningún instante. Aliendro no jugó un mal partido, me parece que fue de los mejorcitos de River, pero claramente cuando tuvo que ponerse de 5 solo estuvo bastante desequilibrado en algunas situaciones. De la Cruz y Barco alternaron entre buenas y malas sin tener un rendimiento constante y eso es algo que se notó porque si el uruguayo y Barco no juegan bien, River posiblemente juegue mal porque son los dos que mueven al equipo.
Solari tuvo un mal partido, definitivamente, sin decidir bien. De hecho, la más clara del primer tiempo termina estando en los pies del delantero que en el partido de ida convirtió los 2 goles, pero definió mal, se trabó con la pelota, no sé qué le pasó. Y Beltrán tampoco tuvo el mejor de los cotejos, pero si lo comparamos con el resto de sus compañeros también terminó siendo de lo mejor del partido, porque recuperó más de una pelota, porque estuvo siempre atento a la hora de pivotear de espaldas. El problema es que los mediocampistas hoy estuvieron muy, pero muy por debajo de sus rendimientos individuales. En cuanto a los que ingresaron, la realidad es que salvo el primer cambio, que es el de Nacho Fernández por Enzo Pérez por una cuestión de lesión, más allá de que yo no hubiera hecho esa modificación en el primer tiempo, después los cambios o son inentendibles desde el punto de vista de los nombres o inentendibles desde el punto de vista del tiempo. Si vos ves que el equipo rival está haciendo cambios porque claramente se está bajando el rendimiento, está bajando la intensidad, vos también tenés que meter modificaciones porque se notó muchísimo. Más allá de que Inter jugó el fin de semana y River no, el partido ya en el primer tiempo había sido muy batallado y peleado, y me parece que ahí es donde falló De Michelis, y en la Copa Libertadores ese fallo te deja prácticamente eliminado. Más allá de que después River quedó eliminado, como dije, por penales, y si Armani hubiera atajado alguna de todas las pelotas, porque River tuvo muchísimos match point para definir el partido, a lo mejor no estaríamos hablando tan crudamente de esto, porque obviamente habría que ya planificar la serie de cuartos de final, pero la realidad es que a mi entender el DT estuvo flojo con los cambios. La modificación de Rojas no estuvo mal en cuanto al jugador que sale, pero lo lógico es que si River ahí tuviera un lateral derecho, ese sería el que tendría que ingresar por Casco. Después es cierto, el paraguayo terminó metiendo el gol del descuento, lo que llevó a los penales, después terminó errando su penal, pero eso termina siendo una anécdota, porque lógicamente el shoteador número 10 no tiene que convertir el penal, y River terminó metiendo los penales anteriores, pero lamentablemente Armani no pudo parar ninguno, y los últimos 2 cambios fueron Palavecino y Colidio. En el caso del delantero, obviamente iba a entrar, y en el caso del mediocampista siempre termina ingresando, pero nunca termina cambiándole la cara al equipo. Igual entiendo que este no era el partido para que Palavecino ingresara y le cambiara la cara. La responsabilidad claramente del director técnico, que se quedó en el banco con jugadores como Borja y Suárez, que podrían haber sido, a mi entender, una opción muchísimo más potable. Voy a hacer un resumen rápidamente de lo que dejó el partido antes de meterme de lleno en el análisis, sobre todo de las decisiones del director técnico, que recién las resumí un poco, pero me parece que hay que centrarnos más en algunas cuestiones que viene repitiendo River ya desde hace bastante partidos, porque una cosa es el equipo en el Estadio Monumental y otra cosa es el equipo jugando de visitante. Ahora voy a dar algunos números y se van a dar cuenta de eso. Es más, hay un motivo por el cual River desde hace 2 meses no gana 2 encuentros consecutivos, no habiendo tenido nunca descanso. Esto se debe a que el visitante no puede conseguir el triunfo. Pero volviendo al partido, en la primera etapa Armani salvó a River en 2 oportunidades, y es más, en una de ellas terminaron levantando la bandera y el jugador del equipo de Brasil estaba habilitado, por lo que si era gol iba a terminar yéndose River al descanso perdiendo. Por suerte Armani tapó esa pelota. Después no hubo ninguna situación del más grande, más allá de un desmarque de Barco que terminó rematando al palo izquierdo de Rochet muy por encima, la contra que mencioné anteriormente que Solari no pudo terminar de definir, y después poco y nada. La realidad es que River planteó un partido para ver qué es lo que estaba pasando y para que los minutos avanzaran sin hacer absolutamente nada, ni ofensivamente, sin generar ninguna situación de peligro, sin ser productivo desde el juego, y defensivamente no es que estaba sólido, porque si River hubiera hecho correr los minutos siendo un equipo defensivamente muy seguro, te lo puedo entender, más allá de que no estoy de acuerdo con esa manera de jugar. Me parece que si River en el segundo tiempo en el Monumental pudo sacar a pasear a Inter básicamente porque le mereció meter muchos goles, la realidad es ¿por qué en Brasil no se intentó hacer lo mismo? Después, si Rochet vuelve a ser figura y vos perdés el partido porque el arquero termina tapando 7, 8 pelotas de gol, es otra cuestión totalmente distinta, porque vos hiciste lo que tenés que hacer. Hablaremos después de la falta de efectividad y de la buena actuación, en definitiva, del guardameta uruguayo, que la tuvo en Núñez hace una semana, pero que ayer en Brasil prácticamente pasó desapercibido. Lo único que hizo fue meter el penal para que River terminara quedando eliminado. ¿Qué es lo que pasó en el segundo tiempo? Nuevamente Inter de Porto Alegre acelerando en todo momento. Tuvo muchas situaciones antes de la apertura del marcador que terminaría llegando producto de un tiro de esquina. Otra cuestión, los 3 goles que le metieron a River en esta serie, los 3 fueron de pelota parada, lo que quiere decir que más allá que en la liga profesional la realidad es que al más grande no le metieron muchos goles de balón detenido, en la Copa Libertadores sufrió básicamente un gol en casi cada uno de los partidos que jugó de visitante. De Strongest le metió 1 sin contar obviamente el de penal. Fluminense también le metió 1.
Sporting Cristal es el único partido donde no le convirtió, pero podemos equiparar a que Inter sí lo hizo en el Monumental, y ayer los 2 goles fueron de pelota parada, y al igual que el tanto que le convirtió el conjunto dirigido por Coudet en el Monumental, el segundo de los goles viene de una falta de González Pires sobre Ener Valencia. Y ojo, no es responsabilidad totalmente del primer marcador central, porque si vos ves que una y otra vez el mejor delantero del equipo rival le encara al primer zaguero, está claro que el TT tiene que meter alguna modificación, o mínimamente tiene que decirle a Casco que no pase más al ataque, porque una cosa es Casco siendo productivo en ofensiva y dejando un hueco atrás, y otra cosa es Casco no siendo productivo absolutamente para nada y dejando un hueco atrás. Eso provocó el tiro libre. Después en esa jugada en cuestión hay una fortuna en el gol de Inter porque termina desviándose 2-0 y todo parecía indicar que River iba a quedar eliminado en los 90 minutos. Llegó el centro de Palavecino, un desvío en el primer palo de Nacho Fernández, la termina empujando Rojas y el encuentro en los penales. River tenía una vida más que lamentablemente desde los 12 pasos no pudo aprovechar, y obviamente creo que hay responsabilidad de Armani en la definición, porque los futbolistas de River, con excepción de Rojas, que erró el penal número 10, la realidad es que metieron todos los penales. A veces se critica mucho cómo ejecutan los que deciden patear los penales, pero la realidad es que todos los jugadores de River que eligieron patear lo hicieron de manera prácticamente perfecta, porque así como Armani no estuvo cerca de atajar casi ninguno, con excepción de 3 penales donde se tiró al mismo lado, Rochet tampoco estuvo cerca. Los arqueros no estuvieron a la altura en general en la definición, pero obviamente en River se siente mucho más porque el equipo millonario quedó eliminado. Vamos ahora a remarcar los errores del DT, porque me parece el principal responsable de esta eliminación de River. Más allá, y repito, que los jugadores tampoco estuvieron a la altura, porque obviamente, más allá de que el director técnico pueda errar, si los jugadores se dan los pases correctamente, si River presiona de manera ordenada, está claro que más allá de poder quedar eliminado, el equipo va a dar otra imagen. Pero me parece que el director técnico tarda muchísimo en hacer las modificaciones, o confía demasiado en su 11 titular, algo que es bastante extraño, porque River tiene un plantel de 25 jugadores, inclusive de más. Llegan a quedar afuera del banco de suplentes muchos futbolistas importantes, y veremos en definitiva qué es lo que sucede de cara al futuro cercano. Ya voy a hacer videos al respecto, donde seguramente haya una limpieza importante que seguramente se tendría que haber hecho antes de los octavos de final, pero claro está, la obtención de la liga profesional hace que los tiempos se alarguen un poco más, y obviamente algunos jugadores que no deberían estar en el plantel de River siguen estando, más allá de que no fueron los principales responsables de la eliminación, porque para mí Paradela no tiene que seguir estando en el plantel y no jugó ni un minuto en la serie. Herrera lo mismo, Elías Gómez lo mismo, o sea, está claro que no deben estar en River, pero no se les puede acusar la responsabilidad de esta eliminación si no jugaron ni siquiera un minuto. ¿Qué es lo que sucede con el DT? Vos gastaste un cambio en el primer tiempo porque Enzo Pérez no podía seguir jugando. Entendible, yo no hubiera metido a Nacho Fernández porque River claramente la pelota no la podía recuperar. ¿A quién hubiera puesto? La realidad es que no lo sé, pero tenía que buscar la manera de que el equipo se ordenara más dentro del terreno del juego y que Inter no moviera la pelota tan fácilmente. Eso es algo que no se corrigió con esa modificación. A vos te quedan 4 cambios para hacer en el segundo tiempo. River ya estaba perdiendo 1-0 tarde el segundo cambio, y cuando vemos que el cambio es Rojas por Casco, y la realidad es que más de uno se agarró la cabeza porque ya estabas viendo que después te iba a quedar una sola ventana para hacer 3 modificaciones y había muchísimos jugadores en el banco para ingresar. Pero, y esto ya es una costumbre en el DT, siempre termina esperando a que el equipo esté perdiendo con la necesidad de ir a buscar el triunfo para realizar estos cambios. Y no es necesario, sobre todo cuando el equipo no estaba jugando bien. Porque si vos me decís que River estaba quedando eliminado, pero era una sinfonía dentro del campo de juego, estaba pasándose la pelota e Inter justamente veía el balón sin poder quitarla, lo entendería un poco más. Más allá de que si el rival, y esto lo dije al principio, hace cambios, vos no podés quedarte con los brazos cruzados, porque estás enfrentando a un equipo con una jerarquía muy superior a los que te enfrentaste en el torneo local. Por eso mismo me parece que si el rival hace cambios, aunque vos estés ganando o vos estés jugando bien, tenés que hacer modificaciones. Y si al DT no le gustan los que están en el banco, ahí sí te digo que es responsabilidad de no haber traído refuerzos. Pero yo tengo entendido que De Michelis está muy conforme con el plantel que tiene. Por eso mismo
pongo al director técnico como el mayor responsable de esta eliminación, sobre todo por lo hecho en Brasil. Es cierto que en el Monumental podría haber puesto a Solari desde el arranque, pero ayer lo puso desde el inicio y la realidad es que el delantero jugó mal. No es una cuestión de poner a Solari, de poner a Nacho, de poner a Enzo Pérez. Es una cuestión de acertar en los momentos adecuados y de elegir bien el planteo inicial, algo que no hizo hoy, algo que en el Monumental no hizo pero pudo corregir a tiempo, más allá de que la serie para mí se pierde ayer en Brasil, no en Núñez, porque ganar por un gol a un conjunto brasileño siempre es importante, pero bueno, creo que De Michelis ha quedado en deuda y se nota sobre todo en los partidos de visitante, porque River, como ya sabemos, lleva 15 victorias consecutivas en el Estadio Monumental, el mayor récord de toda su historia. Ahora, de visitante solamente ganó uno de los últimos 10 partidos, 4-1 a Banfield, y si contamos las veces que jugó fuera de casa, son una victoria en 11 partidos, porque podemos contar el cotejo ante Talleres de Córdoba por Copa Argentina, que terminó siendo en el Estadio Malvinas Argentinas. Es decir, River en el Monumental ganó 15 de 15, pero fuera de casa ganó 1 de 11, lo que quiere decir que obviamente se destaca lo hecho en el más Monumental porque ganás con tu gente y siempre es importante hacerse fuerte jugando en condición de local, pero de visitante River no ha estado a la altura, sobre todo en la Copa Libertadores, donde jugó mal con The Strongest, muy mal en un segundo tiempo contra Fluminense, flojito partido contra Sporting Cristal, quizás el más afable, pero obviamente viendo al rival River tendría que haber ganado, y ayer frente a Inter no estuvo a la altura de las circunstancias. River ahora tendrá bastante tiempo de descanso, la realidad es que recién el domingo 20, dentro de 11 días, estará jugando frente a Argentinos Juniors en la Paternal por la jornada número 1 del único torneo que le queda por disputar, hablando específicamente de competencias extensas, porque ya quedó eliminado de la Copa Argentina y también de la Copa Libertadores. Después, a fin de año, tendrá que disputar el trofeo de campeones por haber sido ganador de la Liga Profesional contra el vencedor de la Copa Liga Profesional. ¿Qué es lo que va a hacer seguramente River en esta semana? Muchos jugadores que a lo mejor se hubieran quedado si River continuaba en la Copa Libertadores van a terminar yéndose. La realidad es que ahora no hay mucho para pedirle a Beltrán que se quede si es que llega la oferta que todos dicen que va a llegar de la Fiorentina. Lo mismo con De la Cruz. Y en cuanto a más hipotéticos refuerzos, y la realidad es que yo veo complicado que lleguen más jugadores, porque lo que River tiene que hacer primero es deshacerse de algunos que ocupan un lugar en el plantel, que ya De Michelis se da cuenta que no los utiliza, que están en el banco por el simple hecho de que vienen estando en River desde hace mucho tiempo, y eso también es error del DT. No estoy diciendo que ponga a juveniles de 17 y 18 años, pero mínimamente que no utilice a estos futbolistas. Si bien, repito, en esta serie contra Inter no los usó verdaderamente. Creo que tiene que dar un vuelco de timón importante. River tiene la obligación, sí o sí, de ganar la Copa Liga Profesional porque no le queda ningún partido internacional que disputar hasta el 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.